Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Eugenio Enrique Ramos y les doy la bienvenida a otro video de la serie Aprenda Redes desde cero. Vamos a continuar con el capítulo 2, titulado El modelo OSI. En este video hablaremos en detalle sobre la capa 1 o capa física de este modelo. Si comenzamos en la parte inferior del modelo OSI, encontraremos nuestra primera capa, la capa física. Aquí es donde se transmiten los bits a través de la red e incluye todas las características físicas y eléctricas de esta red. Entonces, esto nos va a indicar si estamos usando una red Ethernet, si estamos usando cables de fibra óptica o cables de cobre, incluso si estamos usando radiofrecuencia en caso de Wi-Fi. Independientemente del método que estemos usando para enviar nuestros datos a través de esta primera capa, siempre ocurrirá como bits. Estos son bits binarios, que son una serie de unos y ceros. Ahora, cada medio tiene una forma independiente de representar estos bits, estas series de unos y ceros, porque estas series de unos y ceros son los componentes básicos de todos nuestros datos. Por ejemplo, si están utilizando un cable de cobre, se puede ver que hay voltaje 0 en el cable cuando tiene un bit 0, y luego, si se quiere representar un 1, se usa más 5 o menos 5 voltios en ese cable de cobre. Ahora, cuando cambiamos entre estos dos modos, esto nos dice si debemos leer un 1 o un 0 en la red. A esto se le llama modulación de transición. Es decir, en este cable vamos a tener un nivel que representa un 1 y otro nivel que representa un 0. Les pondré otro ejemplo. Supongan que están utilizando un cable de fibra óptica. En este tipo de cable se utiliza luz en lugar de voltajes. Ahora, es similar a la forma en que hicimos los voltajes, pero en cambio, cuando queremos representar un 1, encendemos la luz. Si queremos representar un 0, apagamos la luz. Ahora, podemos simplemente leer el estado de la luz. Está encendido, entonces es un 1. Si está apagado, entonces es un 0. Y cuando hay una transición, eso nos dice entre estos dos modos si deberíamos leer esto como un 1 o un 0. A medida que comiencen a entender esto, tendrán que mirar los cables en sí mismos, porque ellos también forman parte de la capa física. Si usan cable de cobre, como Cat5 o Cat6, tendrán un determinado conector en el extremo llamado RJ45, que nos permite enchufar ese cable en un puerto de una computadora u otro dispositivo, como un conmutador, por ejemplo. Ahora, la forma en que se cablea el conector se basa en cierto estándar. Utilizamos dos estándares dentro de nuestra red, TIA-EIA 568A y TIA-EIA 568B. Hablaremos sobre estos estándares y de qué manera se configuran estos pines en el interior de este conector, más adelante en la serie. Esto va a ser muy importante porque a medida que comencemos a hablar sobre este tema, podrán identificar cuando estemos utilizando cables cruzados o cables directos. Si usamos un cable cruzado, en realidad vamos a cambiar la transmisión y recibir bits en el extremo del cable. Entonces, un extremo será el estándar A y el otro será el estándar B. Pero si usamos un cable directo, tendremos el estándar A o el estándar B en ambos lados. Aunque el estándar que se utiliza actualmente para los cables de red directos es el estándar B. Cualquier cable directo que compre en la actualidad utilizará la configuración de colores de este estándar y no la del 568A. Es muy importante comprender estos estándares de cableado, ya que es fundamental para cualquier técnico de red. Y además, existen muchos exámenes de certificación sobre redes donde pueden aparecer muchas preguntas sobre este tema. Como ya les dije, vamos a cubrir todo esto más adelante. Bueno, en este punto hemos hablado sobre los cables, sobre cómo representamos los bits en esos cables y también sobre cómo vamos a configurar los conectores de esos cables. Pero hay otra cosa en la que tenemos que pensar en la capa física, y es la topología de la red. ¿Cómo estamos colocando estos cables para conectar físicamente los diferentes dispositivos? Bueno, veremos esto desde la perspectiva de la capa 1. Podemos mirar esto basándonos en las cosas de las que hablamos en el video sobre las topologías de red. Es una topología de bus, de anillo, de estrella, concentrador y radio, o tal vez una malla completa, una malla parcial, o cualquier otro tipo de topología. Cuando tratan de resolver esto, se centrarán en cómo están cableados físicamente los dispositivos. Y si tienen un dibujo de la topología, se fijarán en si hace una línea como un bus, un círculo, como un anillo o un patrón en forma de estrella. Y eso les dirá qué tipo de topología física tienen. Esto es un problema de capa 1.
Otro tema del cual tenemos que preocuparnos en la capa 1 es la sincronización de nuestras comunicaciones. Tenemos que preguntarnos cómo sabe el extremo receptor si está listo para aceptar los unos y ceros que vamos a enviar. Ahora, sé que esto suena como algo realmente fácil de hacer si estamos hablando entre personas, pero en las computadoras es mucho más complicado. Entonces, para asegurarnos de que entendemos esto, tenemos dos cosas que pueden suceder. Puede transmitirse de forma sincrónica o sincrónica. La comunicación sincrónica es el intercambio de información por Internet en tiempo real, y la comunicación asincrónica se establece entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. Por ejemplo, cuando analizamos la comunicación asincrónica, podría ser algo como un mensaje de voz. Llaman a su amigo, no contesta, entonces le dejan un mensaje para que lo escuche más tarde. La comunicación ocurre fuera de sincronización o fuera de tiempo. Se comunican, deja su mensaje y luego, cuando su amigo vuelva, puede escucharlo. Ahora, en las redes, esto sucede a través de un bit de inicio y parada, de manera similar a como su amigo puede presionar reproducir en su móvil para escuchar su mensaje. Una red puede enviar un bit de inicio cuando quiere comenzar la transmisión y luego un bit de parada para decirle al otro lado: hey, he terminado de transmitir, has recibido todo lo que te voy a enviar. Ahora bien, si decidimos ir y hacer comunicaciones sincrónicamente, por otro lado, tenemos que estar en el mismo lugar a la misma hora. Por ejemplo, tomando el ejemplo anterior, si su amigo respondió a la llamada y mantuvieron una conversación, podrían hablar con él y él podría hablar con ustedes. Esta es una conversación sincronizada, porque ambos están hablando al mismo tiempo. Esta comunicación ocurre en tiempo real. Eso es lo bueno de la sincronización. Ahora, cuando comenzamos a hablar de esto desde una perspectiva de red, en lugar de usar un bit de inicio y un bit de parada para sincronizar, usaríamos algún tipo de fuente de tiempo común, como un reloj, y cada vez que pasa un segundo podemos transmitir y recibir. Esto sería algo que es sincrónico. Además de saber cómo se sincroniza la comunicación, también deben conocer cómo van a utilizar el ancho de banda del cable. Y hay dos formas principales de hacerlo. Una se llama banda ancha y la otra se conoce como banda base. Ahora, la banda ancha dividirá nuestro ancho de banda en canales separados. Un ejemplo de banda ancha es un servicio de televisión, porque tiene un solo cable que llega a su casa, pero transmite 200 o más canales. El usuario entonces va a elegir un solo canal y el resto se va a filtrar. En oposición a esto tenemos banda base, donde van a utilizar toda la frecuencia del cable todo el tiempo. Entonces, un teléfono, por ejemplo, usa comunicación banda base, lo que significa que cuando levantan el teléfono están utilizando todo el ancho de banda asignado a esa línea telefónica. Esto no pasa con la señal de televisión por cable. Tenían 200 canales, todos usando parte de ese ancho de banda, pero solo sacan el que quieren ver. Por esta razón, solo pueden hacer una llamada a la vez cuando usan un teléfono, pero pueden tener 200 canales o más en su televisor. Ahora, cuando usamos banda base, vamos a usar un reloj de referencia que nos permite enviar la información, tanto para el emisor como para el receptor, en un momento determinado. Al usar este reloj de referencia, este es un ejemplo del uso de una comunicación sincrónica. Otro buen ejemplo de una red de banda base es una red Ethernet doméstica cableada, porque usará toda la frecuencia que está disponible en su cable, brindándole más ancho de banda que si estuviera utilizando banda ancha. Ahora, en el caso de que tengan una sola banda base que consume todo su ancho de banda, deben averiguar cómo sacarle más provecho. Entonces, para hacer esto, tienen un par de mecanismos diferentes que se pueden utilizar. El primero de ellos es lo que se conoce como multiplexación por división de tiempo. En este modo, cada sesión se va a turnar usando un intervalo de tiempo dedicado para obtener parte de ese ancho de banda de la banda base. Ahora, una analogía fácil de esto es si tienes una casa con un solo televisor, pero tienes 4 miembros en la familia. Todo el mundo quiere ver la televisión, pero solo hay una, así que tendrán que turnarse para elegir qué programa se va a poner. En un entorno puro de multiplexación por división de tiempo, a cada persona se le asignará un intervalo de tiempo y podrá elegir cualquier programa de televisión que desee durante ese intervalo de tiempo. Ahora, esto puede alinearse o no con la hora en que su programa está en transmisión, y eso podría causar un problema. Entonces,
tenemos el segundo método llamado multiplicación estadística por división de tiempo o STAT-TDM. Esta es una versión más eficiente de la multiplicación por división de tiempo porque asignará dinámicamente estos intervalos de tiempo en función de cuando la gente los necesite. Entonces, si tomamos nuestro ejemplo de la televisión, tal vez, por ejemplo, quieran bajar y nadie está viendo la televisión a las 8 en punto, pero este no era su horario. Bueno, con la multiplicación por división de tiempo, no podían encender el televisor porque no era su franja horaria, pero con STAT-TDM pueden hacerlo, porque mientras nadie use el televisor, cualquiera es libre de usarlo. Todos se turnarán según su necesidad, no según el tiempo en sí. Ahora, nuestro último método se conoce como multiplicación por división de frecuencia o FDM. Esto implicará tomar el medio, es decir, el cable, y dividirlo en canales de forma similar a como lo hacemos en la banda ancha. Entonces, si toman un solo cable y lo dividen en 50, 100 o 200 frecuencias diferentes, cada persona puede obtener una pequeña porción de la frecuencia asignada y puede usarla tanto como quiera. Por todo lo explicado anteriormente, se puede llegar a la conclusión de que la multiplicación, tanto TDM, STAT-TDM y FDM, implica tomar una cantidad limitada de recursos y usarlos de manera más eficiente. En el mundo real, pueden encontrar estas técnicas de multiplicación, especialmente si empiezan a trabajar como ingenieros de redes o arquitectos de redes, y es por eso que les explico estos conceptos. Deben recordar que la multiplicación permite que varias personas usen una conexión de banda base al mismo tiempo. Lo último que veremos en este video serán algunos ejemplos de dispositivos de capa 1 o capa física. El más común va a ser un cable. Entonces, si tienen un cable de fibra óptica, un cable Ethernet o un cable coaxial, todos estos son diferentes tipos de medios. Y estos diferentes tipos de medios se consideran dispositivos de capa 1. La razón es que todo lo que entre por un extremo del cable saldrá por el otro extremo del cable. Entonces, si tienen un cable de fibra óptica y ponen luz en un extremo, van a sacar luz por el otro extremo. Esa es una respuesta física. Además, más allá de los cables, también tenemos las tecnologías inalámbricas, como Bluetooth, Wi-Fi, comunicación de campo cercano, entre otras. Todas estas frecuencias de radio constituyen los medios en la capa 1 para ese tipo de redes. El último ejemplo que veremos son los dispositivos de infraestructura, cosas como concentradores, puntos de acceso y convertidores de medios. Todos estos dispositivos operan en la capa física. Su función es simplemente repetir lo que obtienen. Entonces, si tienen un concentrador con 4 puertos, todo lo que entra en el puerto 1 del concentrador sale de los puertos 2, 3 y 4. Todo lo que entra se repite. Lo mismo pasa con el convertidor de medios. Si tengo algo que entra por coaxial, se convertirá a través de los medios y se enviará por fibra óptica. Ese dispositivo simplemente está trabajando en la capa física. Todo lo que entra va a salir. No existe la lógica ni la inteligencia en este proceso. Los dispositivos de capa 1 simplemente repiten lo que se les dice. Hablaremos sobre algunos otros dispositivos de infraestructura a medida que vayamos viendo las capas 2, 3 y 4. Pero por ahora, recuerden que los dispositivos de capa 1 no tienen inteligencia. Son simplemente repetidores. Lo que toman, lo envían de regreso. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el contenido mostrado haya sido de su agrado. Si les gustó el video, no duden en suscribirse. Déjenme su like, compártanlo en sus redes sociales y activen la campanita para recibir notificaciones sobre próximos videos que iré subiendo al canal. Hasta pronto.